Hace muchos años, una familia se acercó a mi pastor en busca de un adolescente responsable y confiable para cuidar ocasionalmente de sus 3 hijos. Mi pastor le dio mi número a la madre, y ese viernes por la tarde ella me recogió para cuidar de los niños. Mientras me daba las instrucciones de las rutinas de los niños, la madre enfatizó que bajo ninguna circunstancia se les permitía tomar bebidas. Explicó que mojaban la cama, así que restringía su ingesta de líquidos. Una vez que los padres se fueron, comencé a intentar jugar con los niños. Había un niño de 8 años, una niña de 7 y un niño de 3. Digo que intenté jugar con ellos porque estos niños no parecían saber cómo jugar. Simplemente me miraban con ojos casi sin alma, sus expresiones en blanco y carentes de emoción. Los niños no jugaban, no sonreían, simplemente me miraban. Me tomé mi trabajo en serio y trabajé duro para tratar de conectar con ellos, pero permanecieron callados hasta que la niña pequeña susurró: ¿Podemos vivir contigo? Sonreí incómodamente y no estaba segura de lo que quería decir con eso. Hasta esa pregunta, no obtuve nada de estos niños. Ninguna respuesta, ninguna reacción. Me las arreglé durante la noche leyendo libros, tratando de sacarlos con canciones tontas y modelando el juego con algunos juguetes que tenían. A medida que avanzaba la noche y se acercaba la hora de dormir, la niña pequeña volvió a hablar. «Tenemos que tomar un baño», susurró, su voz apenas audible. Encogí los hombros y comencé a llenar la bañera. Para mi sorpresa, tan pronto como el agua estuvo lo suficientemente profunda, los 3 niños treparon inmediatamente a la bañera y comenzaron a beber el agua ávidamente, como si estuvieran sedientos y necesitaran hidratación desesperadamente. Sus pequeñas manos estaban en forma de cuenco hacia sus bocas mientras consumían el líquido jabonoso. Rápidamente intenté intervenir para detenerlos de beber el agua del baño sucia, pero eran implacables. Parecían casi en pánico, como si temieran que les quitaran el agua. Luché por sacar a los niños de la bañera y drenar el agua, pero estaban decididos a seguir bebiendo. Estaba superada en número y de alguna manera logré sacar a los 3 de la bañera mientras quitaba el tapón del desagüe. Miré hacia atrás y, para mi horror, la niña pequeña estaba chupando una toalla empapada. Al girarme para quitarle la toalla, los otros 2 volvieron a la bañera y comenzaron a beber el agua que se iba drenando. Nunca había presenciado tal comportamiento antes, y no podía entender qué estaba llevando a estos niños a actuar de esa manera. No sabía qué en el mundo pasaba con el comportamiento de estos niños. Sintiéndome abrumada e insegura de cómo responder, me dirigí a los niños y traté de razonar con ellos. Chicos, cálmense», dije tratando de mantener un tono tranquilo y amable. «El agua del baño no es para beber. Vamos a la cocina y tomen un poco de leche». Pero la reacción no fue la que esperaba. Sus ojos, que habían estado opacos y sin expresión durante toda la noche, se abrieron de miedo. No podemos», susurró uno de ellos. «Nos golpearán». Fue entonces cuando la niña pequeña habló de nuevo, con voz temblorosa. «¿Podemos vivir contigo?», preguntó mirándome con ojos suplicantes. «Mi hermanito tuvo que ir a vivir con otra familia, y nosotros también queremos irnos». En ese momento, el peso de la situación de los niños me golpeó con fuerza. Estos niños estaban sufriendo y se estaban acercando a mí en busca de ayuda. Me rompió el corazón, pero le expliqué que yo también era solo una niña de 14 años y no podía llevarlos. Sintiéndome profundamente incómoda, puse a los niños en la cama y llamé a mi mamá porque tenía un mal presentimiento acerca de esta familia. Desafortunadamente, mis padres también estaban fuera, y como era antes de los teléfonos celulares, lo único que podía hacer era esperar a que los padres de los niños llegaran a casa. Cuando los padres llegaron, la mamá pasó rápidamente junto a mí y dijo que su esposo me llevaría a casa. Sus ojos estaban rojos y somnolientos. Me sentí tan incómoda y agradecida de que el trayecto a casa fuera corto. Al día siguiente, mi mamá me dijo que tenía que llamar y hacer un informe a Servicios de Protección Infantil. Cuando llamé, me agradecieron por hacer el informe y me dijeron que la familia ya estaba en su sistema y que seguirían investigando. Han pasado 20 años desde el momento en que esto sucedió, pero los recuerdos de esa noche aún permanecen frescos en mi mente. Tenía solo 14 años. Mi mejor amiga en ese momento tenía una hermana mayor que compartía casa con su compañera de cuarto, quien tenía una hija pequeña. La casa estaba ubicada en los suburbios,
rodeada de exuberantes árboles verdes y el tranquilo sonido de pájaros cantando. La atmósfera era tranquila y era el escenario perfecto para una noche de verano. Recientemente la compañera de cuarto había pasado por una ruptura y el padre de la bebé había sido expulsado de la casa. Estaba un poco deprimida y quería pasar un buen rato, así que ella y la hermana mayor de mi amiga decidieron salir por la noche. Nos preguntaron si queríamos cuidar del bebé esa noche y aceptamos la oportunidad. Estábamos emocionadas ante la perspectiva de pasar la noche en su casa y tener el lugar para nosotras. Tan pronto como se fueron, nos acomodamos y comenzamos a explorar la casa. Saqueamos la nevera, picoteando cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Vimos películas para adultos que no nos permitían ver en casa e incluso nos pintamos las uñas con colores brillantes y llamativos. Fue una noche de libertad y diversión, y disfrutamos cada momento. Llevamos al bebé a la cama, vimos una película de terror en la sala de estar, nos pintamos las uñas y comimos comida chatarra. Luego empezamos a escuchar un ruido de arañazos junto con otros extraños gruñidos, cada vez más fuertes. Finalmente detuvimos la película y descubrimos que venían de la puerta principal. Caminamos lentamente hacia allí, y de repente, puñetazos golpearon la puerta y retrocedimos. Luego escuchamos de nuevo el ruido de arañazos. Nos acercamos a la puerta y mi mejor amiga miró por la pequeña ventana en la parte superior, jurando y poniéndose pálida. Miré por la ventana y vi a un tipo blanco desaliñado tratando de abrir la puerta. Obviamente estaba ebrio, hablándose a sí mismo, y era el ruido de su gran mano de llaves arañando contra la puerta. Pero la puerta no cedía, y estábamos atrapadas dentro. Cuando me alejé, la expresión de mi amiga cambió a pánico. Hizo eso de hablar en voz baja que hace una persona aterrorizada diciendo: «Es el papá del bebé de la compañera de cuarto». Debo haber lucido confundida porque ella rápidamente agregó, con la voz temblando de miedo: «La compañera de cuarto tiene una orden de restricción en su contra». La golpeó mientras sostenía al bebé. Su hermana llamó a la policía. Estuvo en la cárcel por un tiempo. Cambiaron las cerraduras y cuando obtuvieron la orden de restricción en su contra, debe haber salido bajo fianza. No me habían dicho nada de la historia previa de violencia antes de aceptar cuidar al bebé. Pensé que sería una simple pijamada viendo una película y jugando con un lindo bebé, pero ahora me encontraba en medio de una situación peligrosa, sintiéndome como un personaje en una retorcida película de Lifetime sobre violencia doméstica. De repente la voz del papá del bebé resonó a través de la puerta. «Puedo oír que están hablando, las voy a matar a las dos». Golpeó su puño contra la puerta nuevamente, haciendo que mi mejor amiga se congelara de miedo. Pero algo dentro de mí se quebró, y supe que tenía que actuar rápido. Corrí a la otra habitación y agarré el teléfono marcando el 911. Mi mente estaba confusa mientras la adrenalina corría por mi cuerpo. Afortunadamente, la operadora del 911 estaba tranquila y servicial. No conocía la dirección de la casa en la que estábamos, pero mi amiga logró reaccionar y proporcionar la información. Según mi amiga, mientras yo estaba al teléfono, él estaba gritando una serie de insultos todo el tiempo, y decía que la compañera de cuarto iba a lamentar esto. Afortunadamente, tan pronto como se oyeron las sirenas, el tipo se detuvo. Los policías llegaron, nos calmó y tomó nuestras declaraciones. Lo que hizo más aterrador el asunto fue que luego supe que un vecino vio al tipo ebrio y gritando. El vecino lo vio gritando, golpeando la casa y luego regresó a su automóvil gritando insultos todo el tiempo, intentando recuperar algo del maletero. Sin embargo, era demasiado oscuro para que él lo viera, pero era algo pesado y largo. Estaba a punto de sacarlo cuando las sirenas lo asustaron y se fue. Desde entonces, siempre averiguaba si había problemas domésticos antes de cuidar a alguien. Tengo 24 años, soy mujer, y esto ocurrió en mi trabajo anterior. Mi mamá decidió que necesitaba un trabajo que no causara mucho estrés en mi vida escolar y que pudiera mantenerme ocupada los fines de semana para mantenerme fuera de problemas. Opté por hacer de niñera para vecinos, primos y otras familias de mi vecindario. Tenía 17 años, me divertía con amigos, y era la manera más fácil de ganar dinero. Ver la cara de los niños iluminarse al verme hacía que el trabajo fuera aún más agradable. Pero el último grupo de niños para los que cuidé era extraño. Los cuidaba 4 días a la semana, los ayudaba con la tarea,
y me aseguraba de que cenaran y estuvieran dormidos a las 7 de la noche. Las cosas iban bien durante los primeros meses, pero empecé a sentir que imaginaban cosas o algo así, y fue entonces cuando las cosas se volvieron más extrañas. Marisa era la mayor, tenía 8 años. Martin era el niño del medio, tenía 6. Y Alexis era la bebé, tenía 3. Recuerdo una noche en particular cuando estaba abrumada con la tarea. Los niños estaban viendo televisión en la sala mientras yo estaba sentada en la mesa de la cocina. Las matemáticas no eran mi materia más fácil, así que me llevaba más tiempo concentrarme, y estar demasiado enfocada en otra cosa mientras cuidas no es algo bueno. Pasó un tiempo hasta que me di cuenta de que la casa estaba extrañamente tranquila. Levanté la vista de la mesa y vi a los niños sentados en el suelo de la cocina, mirándome con esos ojos dulces. ¿Qué están haciendo?, pregunté. «Esperando para ir a casa», respondió Marisa. «Ya estás en casa, tonta, nos cuidas cuando mamá y papá necesitan una noche para ellos». Me reí, pero Marisa dijo: «Jackson dijo que eras nuestra mamá. Nos diste estos nuevos padres porque tenías que hacerlo». «¿Quién es Jackson?», pregunté. «El hombre en mi armario», respondió. «¿Cuánto tiempo ha estado ese hombre en tu armario?», pregunté. «No lo sé», encogió los hombros, «pero él dice que eres bonita y amable». Tuve un mal presentimiento cuando escuché los crujidos del piso, como si algo estuviera caminando. Los pasos pesados asustaron a Martin y Alexis, quienes se abrazaron fuertemente a mis piernas, mientras Marisa miraba el techo. «Jackson está aquí», aplaudió. Nunca salí de la silla más rápido que en ese momento. Levanté a los niños en brazos y los llevé al porche delantero. «Necesito que vayan a la casa del señor Budge y pidan ayuda», les dije. «Pero queremos quedarnos contigo», protestó Marisa. «Vayan», la empujé. No entendían realmente por qué estaba tan frenética, pero Marisa asintió antes de tomar a su hermano y hermana de la mano. Los vi correr por el porche y cruzar el patio antes de entrar nuevamente a la casa para enfrentar lo que sea que estuviera adentro. Agarré un cuchillo de la cocina, subí lentamente las escaleras y me detuve frente a la habitación de Marisa. Presioné suavemente mi oreja contra la puerta y escuché ruidos amortiguados que coincidían con algo moviéndose. Atravesé la puerta de un tirón. La ventana de Marisa estaba abierta, la brisa fresca entraba en la habitación, y las alarmas sonaron en mi mente. Sé con certeza que la ventana estaba cerrada antes de dejar a esos niños frente al televisor. Los cajones de la cómoda estaban abiertos, cerrados y esparcidos por el suelo, y los juguetes estaban dispersos en la cama. Fue en ese momento, cuando me acercaba al interruptor de la luz sobresaliente, que me pregunté por qué no llamé simplemente a la policía. Supongo que fue solo el instinto de proteger a los niños. Encendí la luz para ver a un hombre sentado en el armario, con la espalda contra la pared, el cinturón desabrochado y una sonrisa sin dientes saludándome. «Eres aún más bonita en persona», jadeó. Mi pecho se apretó, luché por respirar, pero el sonido de las sirenas me llenó de alivio. El hombre saltó del suelo, me empujó contra la pared y salió corriendo de la habitación. Me dejé caer al suelo y dejé que las lágrimas brotaran. Los niños llegaron a la casa del vecino y golpearon la puerta hasta que el señor Budge les abrió. Estaba alarmado al ver la luz de la habitación iluminando el patio trasero, así que llamó al 911. La señora Budge se sentó en el comedor con Marisa, Martin y Alexis hasta que llegó la policía. El hombre que se escondía en el armario aparentemente había estado viviendo allí durante algunas semanas. Tenía alrededor de 40 años. Estaba afectado por algo y era sin hogar. No sé qué le pasó, pero eso puso fin permanentemente a mi carrera de niñera. Mi consejo para cualquiera que cuide niños en el futuro: por favor, revisa la casa antes de sentirte demasiado cómodo. Nunca sabes lo que va a pasar. Tengo 20 años y esto fue lo último que hice voluntariamente, quedándome sola en una habitación con el niño al que solía cuidar los fines de semana cuando tenía 15. La mayoría de las familias para las que trabajaba eran amables y sofisticadas, con niños encantadores a quienes adoraba. Sin embargo, la familia Hernández era la excepción. El señor y la señora Hernández tenían 2 hijos, Matías, de 10 años, y Luis Fernando, de 4. Matías era silencioso pero malcriado y completamente perturbador. Luis Fernando era alegre y lo opuesto a su hermano.
La adoraba, pero despreciaba a Matías, un verdadero terror. Tenía que cuidar a los dos niños los viernes por la noche durante 3 horas, mientras sus padres tenían una cita. Eran 3 horas terribles de tortura psicológica, emocional y física por parte de Matías. Muchas veces lo sorprendía mirándome mientras hacía mi tarea en la mesa del comedor. Le decía que dejara de hacerlo, pero no paraba hasta que me movía fuera de su vista. Matías era realmente cruel con su hermana. La empujaba por las escaleras, le arrancaba las cabezas a sus muñecas Barbie y cortaba su ropa. También golpeaba a los gatos con un calcetín lleno de monedas, llegando a causar la muerte de uno de ellos por lesiones internas. Era un niño horrible, por decirlo menos. La noche más aterradora fue cuando vino por mí. Cabe destacar que no se suponía que estuviera allí esa noche, pero el señor y la señora Hernández llamaron a mi mamá y le pidieron que yo cuidara de ellos, ya que su otro arreglo se había caído. Mi mamá aceptó sin siquiera consultarme. Debía cuidarlos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Estaba tormentoso, así que la televisión no tenía señal y mi teléfono no tenía recepción. Luis Fernando estaba con su abuela, dejándome sola con un niño psicópata durante 5 horas. Las primeras horas pasaron bastante rápido y sin incidentes. Los alimenté, los bañé y los acosté alrededor de las 8. Matías se quedó dormido en cuanto su cabeza tocó la almohada. Suspiré aliviada y me recosté en el sofá con los auriculares puestos, sin saber que sería un error. La música era lo suficientemente alta como para ahogar cualquier otro sonido. Miré al techo por un rato, ya que no tenía sentido sumergirme en las redes sociales. En algún momento me quedé dormida, solo para despertarme asustada por una intensa presión en mi garganta. Matías estaba de pie sobre mí con una amplia sonrisa, sosteniendo el mango de un cuchillo de cocina. No pude preguntar qué estaba haciendo debido al repentino miedo que me invadió. Empujó la hoja cada vez más fuerte contra mi cuello, hasta que sentí una sensación de ardor. Se rió maniáticamente antes de salir corriendo de la habitación. Limpié la pequeña cantidad de sangre de mi cuello mientras buscaba en toda la casa, solo para entrar en pánico cuando no lo encontré por ningún lado. El sonido del chillido del gato provocó un escalofrío en mi garganta. Rápidamente agarré el bate de béisbol del armario y subí las escaleras. Mi mano agarró vacilante el pomo de la puerta del dormitorio de Matías. Empujé la puerta, algo que aún lamento hasta el día de hoy. Mis gritos de terror fueron ahogados por su risa. Matías estaba sentado en la puerta abierta de su armario con el cadáver del gato en su regazo. Realmente desearía poder decir que el horror terminó allí, pero no fue así. Ese niño retorcido me persiguió, intentando cortarme la espalda con cada paso que daba. El psicópata trastornado logró acercarse lo suficiente como para clavarme el cuchillo en el hombro. Como era de esperar, salí corriendo por la puerta principal y no dejé de correr hasta que estaba agachada tratando de recuperar el aliento a una cuadra de la comisaría. Empaqué mis cosas unos meses después de eso. Me mudé a un apartamento con mi ahora esposo a 1000 millas de distancia del pueblo en el que crecí. Tuve que mudarme a 1000 millas de distancia de Matías para sentirme segura, pero incluso eso me volvió más paranoica. Asistí a terapia durante varios años después de eso. No podía dormir sin las luces encendidas, porque la imagen de él sosteniendo un gato muerto se había grabado permanentemente en mi mente. Estuve paranoica durante meses, temiendo que apareciera detrás de una esquina. Aún así, albergaba la idea de tener mis propios hijos algún día. La verdad es que realmente me importaban los niños de los Hernández, pero después de las lesiones que sufrí, físicas y psicológicas, mis padres y yo no tuvimos más opción que presentar cargos. Mi nombre es Ana y a mis 21 años, decidí buscar un trabajo de niñera para ayudar con mis gastos universitarios. La oferta parecía perfecta: cuidar a Daniel, un niño de 6 años, en una casa encantadora en las afueras de un pequeño pueblo en México. Todo pintaba bien, hasta que la oscuridad empezó a teñir cada rincón de esa aparente tranquilidad. La primera vez que llegué a la casa de la familia García, me impresionó la belleza de la vivienda y la amabilidad de los padres de Daniel. Me explicaron las rutinas del pequeño y me aseguraron que estaría a salvo. Sin embargo, había algo en el aire que me hizo sentir incómoda desde el principio. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes.
Daniel era un niño adorable, lleno de energía y risas. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar que alguien más merodeaba por los alrededores de la casa durante la noche. Al principio, eran simples susurros en la brisa, pero pronto evolucionaron en sombras que se movían en las esquinas de mis ojos. Una noche tormentosa, después de que los padres de Daniel salieran para una cena, la atmósfera cambió drásticamente. Daniel estaba profundamente dormido, y yo me acurruqué en el sofá intentando ignorar la sensación de ser observada. Fue entonces cuando escuché los primeros golpes suaves en la ventana. Con el corazón acelerado, me acerqué sigilosamente y vi a un hombre con el rostro oculto bajo una capucha. Me heló la sangre verlo allí, mirándome fijamente. Antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre las sombras de la noche. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas y temí por la seguridad de Daniel. Decidí llevar al niño a mi habitación para mantenerlo cerca y llamar a la policía. Mientras esperaba, escuché susurros y pasos leves en el pasillo. Daniel estaba profundamente dormido, pero la presencia del intruso era innegable. Aterrada, me armé de valor y abrí la puerta de mi habitación. Frente a mí, iluminado por el parpadeante destello de las luces de patrullas, estaba el acosador. No era un extraño, era el tío de Daniel, un pariente distante que, según los padres, estaba fuera del país. Tenía una mirada desquiciada y sostenía un objeto afilado en la mano. Antes de que pudiera reaccionar, la policía lo redujo y lo esposaron. Resultó que el tío tenía problemas mentales y había escapado del cuidado de su familia. Se había obsesionado con Daniel y se había escondido en la oscuridad, observando cada movimiento de la casa. La experiencia me dejó cicatrices profundas, y aunque Daniel y su familia agradecieron mi valentía, no podía quitarme de la cabeza la sensación de ser acechada por las sombras. El precio de la seguridad se pagó con mi tranquilidad, y el recuerdo de esa noche sigue persiguiéndome hasta hoy.